para mí una satisfacción poder presentar hoy a la doctora Laura Moya Cobo, la conferenciante de hoy, que va a presentar una conferencia sobre un tema de enorme importancia en la historia de la presencia fenicia en Occidente, como es la explotación de los recursos marinos por parte de los fenicios occidentales. Este tema constituyó en sus diferentes versiones el tema de la tesis doctoral de la doctora Moya Cobo, que ha sido recientemente publicado con el nombre de Tiria Maria, una alusión a una fuente que hablaba de los mares de Tiro, en la colección de historia de la prestigiosa editorial de la Universidad de Sevilla. Laura Moya se formó en la Universidad de Almería como becaria del programa de formación del profesorado universitario, y en su formación ha ampliado su formación con diferentes estancias, tanto en la Universidad de Oxford, donde estuvo en varias ocasiones, como en centros investigadores en Italia, como la Escuela Española de Historia y Arqueología. Su producción científica ha estado centrada fundamentalmente en este ámbito. También ha colaborado, ha participado, ¿no?, en las excavaciones arqueológicas, en el proyecto que tenemos en el Cerro de Montecristo de Adra, en la antigua Aldera. Ha participado también en el estudio, en la investigación de los resultados de nuestras investigaciones en la antigua Varia, en Villarico, que es el eje sobre el que gira todo este ciclo de conferencias. Y en la actualidad pues continúa trabajando con nosotros como investigadora contratada y participa en los diferentes proyectos que estamos desarrollando en el Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la Universidad de Almería. Ella ha hecho una aportación muy interesante, porque es la primera vez que alguien ha decidido abordar en conjunto el estudio de los recursos marinos por parte de los fenicios, ¿no? El resultado es el libro, y yo creo que ahora nos va a dar el libro al que he hecho ante alusión, ahora nos va a dar un breve repaso, ¿no?, por estos recursos. Imagino que también, en la medida de lo posible, centrados también, ¿no?, o con atención a varias, que es el objeto de esta exposición y de este ciclo. Y no me entretengo más y le agradezco a todos su atención. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación. Muchas gracias también a Beba Pérez y a Manolo Ramos por contar conmigo para este ciclo de conferencias vinculado a una exposición tan interesante y tan necesaria para este museo arqueológico. Y bueno, vemos por el título de la conferencia que el mar es el protagonista de hoy, el mar y todo lo que supuso para la sociedad fenicia. Antes para comenzar, quiero hacer alusión a temas que no vamos a tratar relacionados con el mar, que son como la navegación, del que para nada soy especialista y que darían para hacer otras conferencias completas, y me voy a centrar en aspectos como qué especies pescaban y consumían estos fenicios occidentales, cómo los pescaban, y también en cómo los procesaban para su comercialización. Para ello, la fuente principal que tenemos de conocimiento de estos temas es la arqueología, sobre todo si tenemos en cuenta la pérdida de las fuentes escritas de esta sociedad por el uso de materiales perecederos. Así, la arqueología se muestra como la principal fuente que vamos a utilizar dentro de ella para arrojar un poco de luz sobre el conocimiento de las especies que consumían. Somos completamente deudores de la arqueozoología, en concreto de los ictiólogos e ictiólogas que se encargan del estudio de los restos óseos de peces, y de los malacólogos y las malacólogas que se encargan del estudio de las conchas. Quiero destacar la tarea de estos especialistas, sobre todo si tenemos en cuenta el mérito que supone dejarse las pestañas identificando estos pequeños restos que les facilitamos los arqueólogos,
Fijaos que en el caso de la ictiología el tamaño de los restos a veces no llega ni al centímetro. Fijaos el caso de las vértebras de sardina que tenemos en esta parte de la pantalla, que no llegan en escaso al centímetro. Esta dificultad le da bastante mérito, y a este mérito hay que unir también el cambio de metodología que ha tenido lugar en los últimos 20-30 años, el cambio de metodología en el campo, en los trabajos de campo de excavación arqueológica. Con esto me refiero a incorporar técnicas como el cribado del sedimento o la flotación para la recuperación de estos restos, de este tipo de restos, ya que en la mayoría de los casos no son visibles para el ojo humano. Por supuesto que estas técnicas ralentizan el trabajo de la investigación en el campo, del trabajo de campo, pero son sumamente necesarios, pues son en la mayoría de los casos las únicas fuentes que nos proporcionan información al respecto. En cuanto a los repertorios ícticos de los que disponemos, los repertorios fenicios publicados de la parte occidental del Mediterráneo, hay que también destacar el avance, esta toma de conciencia de la importancia de este tipo de restos. Hay que destacar que los investigadores españoles pueden considerarse un poco los abanderados en este tema, puesto que son ellos los que más han aportado, los que más han publicado estos repertorios. Tenemos aquí una muestra, en primer lugar en la parte superior de la pantalla, de los restos ícticos, de los restos de peces, y en la parte inferior de los restos de conchas. Vemos que, por desgracia, en la parte superior, los restos ictiológicos, no tenemos los resultados de la analítica efectuada en el yacimiento de Varia, pero sí que puedo decir que están en vías de estudio por el especialista Ricard Marlaska, así que con un poquito de suerte en breve dispondremos de ellos. Sí que contamos con los resultados de los repertorios ícticos de Villaricos, que lo veremos más tarde. Y bueno, sí decir que esos resultados provienen de las excavaciones efectuadas en la ciudad de Varia, en las campañas dirigidas por José Luis López Castro. Vamos a ver un poco, en términos generales, algunas observaciones que derivan del conjunto de esas analíticas. No me voy a detener en cada una de ellas porque podríamos estar aquí 8 días. Vamos a ver un poco en conjunto unas tendencias, unas observaciones generales. Y bueno, la primera es que vemos una familia que predomina en todos estos conjuntos. Sería la familia de los espáridos, con especies como los pargos, los dentones, las doradas, las herreras y las brecas. Estas especies son las que predominan. Vemos que en la mayoría de los conjuntos los espáridos superan el 50% de la muestra. Si tenemos en cuenta los hábitos bentónicos y costeros de estas especies, podemos deducir que estos fenicios en estos asentamientos practicaron una pesca litoral o de bajura. Otra de las observaciones principales que se puede hacer es una fuerte diferenciación entre las familias presentes. Esto, más allá de esa predominancia de espáridos, vemos una diferenciación entre la presencia de otras familias, en el que se distingue unos rasgos muy marcados en la parte mediterránea, en la parte al este del estrecho de Gibraltar, y en la parte atlántica, al oeste del estrecho de Gibraltar. De modo que en la parte mediterránea, en la parte este, veríamos el predominio de especies de talla pequeña, como pueden ser las sardinas, los boquerones y los jureles. Estas son especies pelágicas que se aproximan a la costa. Cuando digo pelágicas me refiero a que no son exactamente costeras, sino que son de altura, más mar adentro, y se aproximan levemente a la costa para alimentarse. También se desplazan en grandes bancos por aguas superficiales. En cambio, en la parte atlántica vamos a ver familias de especies migratorias, como son la caballa, el atún o la corvina, el borriquete. Ya estamos hablando de especies más pelágicas. De esta manera convivirían en estos dos territorios una pesca más de tipo litoral o de bajura, y una pesca más de tipo pelágico o de altura. He traído, aunque sabía que no se iba a identificar muy bien en el texto de la tabla,
Para que veamos el repertorio, es muy llamativo, el repertorio ístico de Castillo de Doña Blanca, recuperado de una fosa basurero de los siglos VII y VI a.C. Lo he traído porque es especialmente relevante que en esos 919 restos que se recuperaron se identificaron 46 especies distintas, 46 taxones de peces distintos, para que veáis la importancia que pudo llegar a tener el pescado en la dieta de los fenicios occidentales. Otra de las observaciones que podemos ver en estos repertorios es la presencia de determinadas especies anfídromas o de agua dulce. Esto tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta el patrón de asentamiento de estos primeros fenicios que llegaron a la península y establecieron sus colonias. Siempre en eso es famoso el patrón de asentamiento, en las desembocaduras de los ríos, en promontorios, en zonas costeras. Entonces, bueno, ahí se puede deducir una cierta pesca de río o de agua dulce. Como cuarta y última observación general, a partir de estos repertorios tenemos, a partir de finales del siglo VI, principios del siglo V, un aumento de la presencia de los escómbridos, sobre todo, principalmente en la bahía de Cádiz, en las analíticas que disponemos de los yacimientos presentes en la bahía de Cádiz. En estos repertorios vemos que aumenta considerablemente la presencia sobre todo de atunes, lo que podría estar directamente relacionado con la que después veremos, ese florecimiento de la industria de salazón que tanto relacionamos con el mundo fenicio. A partir de los restos ísticos, aparte de para ver qué especies consumían, nos sirven para ver como pista de qué artes de pesca emplearon los fenicios occidentales. Por ejemplo, los hábitos, las características físicas de estos peces nos pueden ya estar dando alguna pista. Siempre me gusta hablar de lo similar que es la muestra de Cerro de Montecristo con la de otros yacimientos de la parte mediterránea, como el Cerro del Villar o la Fonteta. Es una muestra completamente muy similar, en el que, aparte de este predominio de espáridos, vemos que abundan tallas de especies muy pequeñas, como las sardinas, jureles, boquerones. Y bueno, en los tres se encuentra este mismo patrón de tallas pequeñas de este tipo de peces, junto a espáridos, pero también de talla muy pequeña, muy similar a las tallas que encontramos en las especies de las sardinas, los jureles y los escómbridos. Esto nos puede estar dando pistas sobre el arte de pesca que emplearon para capturarlas. De este tamaño deducimos que la red de malla de luz fina seguramente sería la técnica de pesca predominante en estos entornos. Desgraciadamente, sobre evidencia arqueológica sobre este arte de pesca, la red, pues disponemos de muy pocas. De hecho, solamente en la parte mediterránea occidental solo disponemos de una hallada en Tavira, en Portugal, una cabaña de finales del siglo V. No se suelen conservar, puesto que estaban realizadas principalmente de cáñamo, de esparto, de lino. Entonces son materiales que normalmente se pierden. En este caso se encontraba carbonizada y sí que hemos podido recogerla. Se trata de una red de esparto. No sabemos las dimensiones totales, puesto que se encontraba doblada sobre sí misma, plegada, pero sí que podemos ver en el entramado, en los rombos que hace la forma de la red, que se trataba de una luz de malla muy fina, de escaso 1 centímetro. Aunque no nos quedan evidencias directas de las redes, sí que tenemos alguna evidencia indirecta que nos testimonian el uso de este arte de pesca, como pueden ser el lastre que utilizaban estas técnicas, estos artes de pesca. En cuanto a las redes, las tenemos de diversos materiales. Las hay tanto metálicas como pétreas como cerámicas. Aparte de estos restos arqueológicos, disponemos de algunas fuentes literarias. En este caso, la más rica desde mi punto de vista es Opiano, un autor griego del siglo II después de Cristo. Nos habla un poco de los tipos de redes que se emplearon en la antigüedad. Entre ellas habla del uso de redes arrojadizas, tipo esparabel. Eran unas redes de tamaño no muy grande, unos paños de red con forma de embudo, y vemos que en el contorno de la red se anclaban este tipo de red se sigue usando en la actualidad para aguas poco profundas, y tras el avistamiento de peces se puede poner algún tipo de cebo y se lanzarían sobre los peces, y el plomo
el plomo enrollado en estos contornos de la red haría que quedaran presas bajo el paño. Las evidencias que tenemos de este uso de red en el mundo fenicio, he puesto algunos ejemplos abajo, son una especie de pesas metálicas de láminas de plomo enrolladas que se martillarían en el contorno del arte para su fijación. ¿Por qué sabemos que estas pesas podrían asociarse a un tipo de red, a una red tipo Esparabel? Bueno, sobre todo porque es un lastre muy pequeño, se asocia a una red de pequeña envergadura y sobre todo porque aparecen siempre en conjuntos múltiples ejemplares, ¿vale? Tenemos el caso de Cala Olivera, el de la Albufereta, que es un conjunto muy grande. Fijaos también el caso de Puerto 19, en Puerto de Santa María, ese martilleado en el que se aplasta, por este motivo es tan difícil a veces identificar este tipo de restos arqueológicos. Otro tipo de red de la que nos habla Opiano y que podemos también identificar por los restos arqueológicos en el mundo fenicio es una red de arrastre tipo Jávega. Estaríamos hablando ya de una red de mayor envergadura, una red que consistiría en un paño horizontal que se calaría de forma vertical en el agua, en el mar, que dispondría de una relinga superior con boyas o flotadores y una relinga inferior en la que iría el lastrado, el lastre, que ya estaríamos hablando de lastres de mayor envergadura a los que hemos visto para la red tipo Esparabel. Se trataría de pesas. En este caso os he traído para que veáis el conjunto de pesas cerámicas hallado en Castillo de Doña Blanca, que consiste en un conjunto de 60, fijaos, 60 pesas, 60 cantos rodados con una canaladura central. Estamos hablando que cada una de las pesas pesa en torno a 150 a 200 gramos. El lastrado de la red total supondría unos 9 kilos, para que nos hagamos una idea del tamaño que tendrían las redes. Este tipo de redes, tipo Jávega, bueno, no os he comentado que este tipo de red es una red de arrastre. El arrastre se puede hacer por aguas superficiales o arrastre de fondo. Lo que pasa que la técnica de arrastre de fondo es bastante dañina con los fondos marinos. Por este motivo fue por el que el uso de este tipo de técnicas de pesca se prohibió en los años 80. Estas redes podían estar también lastradas con pesas cerámicas, como el caso que he puesto en la parte inferior, las halladas en el sector 3 de Camposoto. Son pesas cerámicas de forma cilíndrica, o también podía estar la modalidad de las pesas discoidales, como es el caso de Castro Marín, en el que vemos ese conjunto de 30 pesas cerámicas. Llama la atención, no se ve muy bien en la foto, pero sí que quiero remarcar el tamaño de estas pesas y el peso. Cada una de las pesas pesaba en torno a los 750 gramos, el diámetro era de 13 centímetros y el orificio donde iría la relinga inferior, donde irían ensartadas, es de 4 centímetros de diámetro, para que nos hagamos una idea nuevamente de la envergadura de ese arte. Estas pesas, curiosamente, también nos recuerdan un poco a la técnica, bueno, a las pesas denominadas volanderas, que se asocian con la técnica de la almadraba. Son pesas asociadas a redes de una envergadura muy grande. Y bueno, esto también nos puede estar indicado el uso de estas técnicas, la técnica de la almadraba de vista o tiro en la bahía de Cádiz por los fenicios occidentales. No estamos hablando de una técnica de almadraba como la que podemos pensar hoy día, de una estructura fijas, muy complejas, sino más bien una almadraba de vista o tiro que consistiría en igual que la de tipo Jávega. Explicamos aquí un poquito en el dibujo. El paño de red tendría dos cabos. Un cabo se quedaría en la orilla con los pescadores, se montaría el arte en las barcas, se calaría el arte y el otro cabo volvería a tierra. De manera que los pescadores desde ambos cabos sería desde donde sacarían el arte con las capturas. No sé por qué está pitando esto. ¿Por qué el uso de la técnica de la almadraba en la zona de la bahía de Cádiz? Bueno, tenemos que tener en cuenta sobre todo un fenómeno que es el que se produce en el estrecho de Gibraltar, que es un embudo natural que se produce en la ruta migratoria de los atunes. Sabemos que los atunes pasan el invierno
en el océano Atlántico alimentándose, y en los comienzos de la primavera vienen a desovar a aguas más cálidas, al mar Mediterráneo, de manera que es un paso perfecto en el que se produce este efecto embudo de los cardúmenes, de los bancos de atunes, y esta sería una circunstancia que de la que los fenicios serían conscientes y sabrían aprovechar muy bien. De hecho, sería esta una de las principales causas por la que la bahía de Cádiz será el principal foco de producción salazonera occidental. Otros testimonios del uso de redes, ya más allá del lastrado de la red en sí misma, es las herramientas de los pescadores asociadas a su confección o a su reparación, como pueden ser las lanzaderas, estos instrumentos que son unas varillas de bronce con unas horquillas en las que se hilaría el sedal, o las agujas para la reparación de redes con doble ojo. Tenemos el caso del Cerro de Montecristo o el de la factoría de Salazones Puerto 19 en Santa María. Tenemos otras técnicas pesqueras documentadas, aparte de la red, como es el caso del anzuelo. Sabemos que los anzuelos están documentados desde la prehistoria, no es algo propio, no es algo que haya surgido en la antigüedad, sino que en la prehistoria ya se elaboraban anzuelos con otros materiales, como pueden ser la piedra, el marfil, con conchas, con huesos. Sí que es verdad que los fenicios tienen el mérito de haber introducido los anzuelos metálicos en la península ibérica, los anzuelos de bronce en concreto, que son menos propensos a la oxidación. Morfológicamente el anzuelo ha variado muy poco a lo largo del tiempo. Un anzuelo es como un anzuelo de hoy día, igual. Vemos que tiene las partes como el vástago, tiene la punta con el arponcillo para evitar la huida de las capturas, y tiene la cabeza. Y va a ser la cabeza la que nos va a aportar una pequeña evolución, un pequeño cambio morfológico en este sistema de fijación del anzuelo con el sedal. Sí que vemos que en el mundo fenicio, sobre todo en los primeros siglos, la cabeza, no sé si señalo, sí, la cabeza tiene una especie de estrías que facilitarían la inserción del sedal. En cambio, ya a partir del siglo III, II a.C., vamos a ver que se produciría un martilleado de esta cabeza. Vemos un poco la sección de cómo quedaría aquí. Un martillado de la cabeza que sería ya lo predominante también en época romana. El uso del anzuelo tiene la connotación de que se trata de una pesca selectiva, puesto que de alguna manera el tamaño del anzuelo siempre va a condicionar el tamaño de la captura del pez que se pretende capturar. Esto es muy significativo y tenemos evidencias arqueológicas que lo refuerzan, y sobre todo en el repertorio de Castillo de Doña Blanca, en el que ya hemos visto un poco de esa cantidad de tazones. Pues bueno, toda esa cantidad de tazones, casi todas las especies presentan un tamaño muy grande. No es como en los otros casos, que estamos viendo especies de talla muy pequeña. En estos todos, incluidos los espáridos, que en la parte mediterránea estábamos viendo esas pequeñas tallas, aquí se deja ver una pesca selectiva. De manera que podríamos estar hablando que en ese yacimiento o en ese momento concreto el arte de pesca predominante sería el anzuelo. No hay que pensar que por usar anzuelo se está hablando de una pesca poco productiva, en una pesca lenta. Hay muchas formas de pescar con anzuelo. Podemos hablar de anzuelos múltiples, de pesca con anzuelo mediante la flotación en un bote, y se lanzaba esas brazoladas con distintas ramadas de anzuelos. O sea que no estamos hablando para nada de una pesca poco productiva. Las fuentes literarias nos hablan también de que estos anzuelos estarían cebados. Hay cebos de distintos tipos, hablan de insectos, hablan de moluscos, hablan de pescado. Y es curioso también, ya en la antigüedad, el uso de anzuelos de tipo señuelo, de cebo tipo señuelo, como en la actualidad, haciendo creer al pez que el cebo estaba vivo. O sea, habla del hecho de anudar en el anzuelo fragmentos de lana teñida de color púrpura, de manera que así engañarían a los peces. Vamos a ver ahora un poco, hemos visto los peces, las especies de pescado que consumían. Ahora vamos a ver un poco el marisco, vamos a ver los moluscos, tanto bivalvos como gasterópodos. Bueno, aquí tenemos, aunque parezca la carta de tapas de un bar de Almería, podría ser la carta de tapas de una taberna fenicia. Vemos que no comemos de forma tan distinta.
Y bueno, en cuanto a los repertorios malacológicos, sí vemos otra vez esta clara distinción a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Vemos en la parte mediterránea especies de gasterópodos como son las lapas, los vígaros, los mejillones y las cañadillas. Y en cambio en la parte atlántica predominan especies como las almejas, los berberechos y las navajas. Sí que hay que recalcar que la diferencia entre las muestras al este y al oeste del estrecho no responden tanto a que unos habitantes marisquearan de una forma y los de al otro lado del estrecho de otra, sino que responde más bien a las circunstancias ambientales, al tipo de costa, al tipo sobre todo en la parte mediterránea, donde las playas son más de tipo rocoso, hay más sustrato rocoso, pues estaríamos ante la recolección de gasterópodos asociados a este fondo rocoso. En cambio, en la parte atlántica, con predominio de sustratos arenosos, con grandes extensiones de playas de arena fina, se daría más bien un marisqueo en esta zona intermareal. De manera que podemos ver la existencia, como ya he dicho, de un marisqueo a pie por fondos arenosos o fangosos. Se podría realizar de forma manual o con la ayuda de algunos instrumentos, algunas herramientas como podrían ser rastrillos. Sí se ha documentado también, tanto en fuentes literarias como arqueológicamente, el uso de nasas, las nasas cebadas, esta especie de canastos en los que se introduciría el cebo y los animales se introducirían para comer del cebo y no podrían salir. Y por otro lado, un marisqueo también por superficies rocosas que de la misma forma podría realizarse de forma manual o con el uso de la ayuda de rasqueta o cuchillo. No sé si alguien ha intentado alguna vez coger una lapa de una roca, pero es prácticamente imposible si no tienes la ayuda de algún instrumento, algún útil afilado. Es curioso, he puesto la foto del conchero de lapas encontrado en la calle Luis Milena, en Cádiz, en el que aparecieron asociados esta especie de cuchillos de hierro, ¿vale? Bastante evidente. He traído un poco los gráficos de las dominancias, otra vez, de Castillo de Doña Blanca, porque nuevamente es la que más taxones distintos, más variedad nos muestra. Se puede ver el predominio de la almeja, pero sobre todo quiero que veáis que son 45 taxones de moluscos los que consumían en este asentamiento. También tenemos el de Villarico, de Varias, en el que tampoco nos quedamos atrás, con 411 restos se han identificado 21 especies distintas. Aquí sí que podemos hablar de un predominio de las lapas, seguido de los vígaros y de las cañadillas. Aparte del pescado y de los moluscos, tanto bivalvos como gasterópodos, tenemos conocimiento del consumo en el mundo fenicio de otros recursos marinos como son cefalópodos o crustáceos. Por desgracia, este tipo de restos son de una naturaleza, de una descomposición más fácil y no suelen conservarse, pero en algunos casos tenemos suerte y hemos podido ir testimoniando esta práctica. He querido presentar el hueso de jibia, documentado en Cerro de Montecristo a niveles del siglo VI a.C. Se documenta también de forma muy esporádica en otros asentamientos. Y de erizos, también tenemos una alta presencia de erizos en Cerro de Montecristo. Llama la atención el hallazgo de una ánfora en un almacén de Olbia, en Cerdeña, en el que aparecieron gran cantidad de erizos de mar completos junto con berberechos y con ostras. No comían mal esta gente, la verdad. El tipo también, en cuanto a los crustáceos, por desgracia es un material sumamente perecedero que se descompone fácilmente. Y bueno, sí he querido traer esta tapadera cerámica hallada en el Alfar de Torre Alta, en el que se presenta un decapo de un cangrejo con todo lujo de detalle, con todas las articulaciones. Vamos, que fácilmente me creo que estuviera con el cangrejo en la mano mientras estaba haciendo la figuración. Más allá de estos recursos marinos, de pescado y de marisco, sabemos que los fenicios explotaron otros recursos como la sal. La extracción de la sal, ¿qué voy a decir de la sal? La sal es un recurso natural esencial para la vida. Tiene multitud de utilidades, se utilizó no solo como condimento alimentario o para conservación de alimentos, también en el trabajo del curtido de pieles, también en el trabajo de los metales era empleada.
Era un recurso económico de gran valor y por este motivo muchos estados en la antigüedad pretendieron apropiarse del monopolio de su explotación, ¿no? En el mundo fenicio ha quedado constancia de la extracción de la sal de dos maneras distintas. Una un tanto anecdótica, que sería la extracción de la sal por ignición, que consistiría simplemente en el calentamiento de agua salada en recipientes cerámicos, de la que derivaría una torta de sal, muy fácil de transportar, pero bueno, se trata de algo anecdótico, puesto que fijaos que requeriría un gasto enorme en madera, en leña, para esta evaporación, para este calentamiento. Es más lógico pensar, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de nuestras costas, la cantidad de horas de sol, de viento, unas costas llenas de bahías, de deltas, de marismas. Es más lógico pensar que la fuente principal de la extracción de la sal fuesen las salinas naturales, las salinas de mar por evaporación natural. Supongo que sabéis un poco en qué consiste el sistema de explotación en una salina. Son una especie un conjunto de estructuras a nivel del mar, fácilmente inundables, por las que penetra y circula el agua. La profundidad de estas estructuras va reduciéndose, de manera que se va facilitando la evaporación y la cristalización de los cloruros. Estas salinas se podrían labrar sobre barro, sobre tierra, o en algunos casos estarían realizadas sobre rocas, pero es precisamente el hecho de que fueran labradas predominantemente en barro, el hecho porque no nos quedan vestigios arqueológicos de estas estructuras. La tradición historiográfica habla de los fenicios como los primeros en construir las salinas de mar y explotarlas a gran escala. No, como he dicho, no tenemos testimonio de estas estructuras, de estas salinas, pero sí que tenemos algunas evidencias de la explotación de la sal en todo el área de ocupación fenicia. He señalado en Oriente algunos, no sé si lo vemos, en Chipre y en la costa sirio-palestina, porque las tablillas eucaríticas y el Antiguo Testamento nos hacen referencia a la explotación de la sal en estos lugares. O en Chipre, que tenemos una laguna salada con una descripción que hace alusión al hombre de la salina. Por otra parte, también, aunque no tengamos testimonio directo de fenicios, sí que determinadas fuentes clásicas literarias hacen alusión a la calidad de la sal extraída en muchos de los yacimientos, en muchas de las colonias fenicias occidentales. He puesto el texto proporcionado por Estrabón, en el que nos habla de ese intercambio de sal por otros materiales con los habitantes de las islas Casitérides, interpretadas como las islas Cíes frente a las costas gallegas. Y también tenemos algún documento epigráfico, como son las inscripciones halladas en Cerdeña o en la necrópolis de Cartago, como la que he mencionado ya en Chipre, que hacen alusión a personajes, a trabajadores de estas salinas. Habla sobre todo, bueno, he puesto abajo la de Esmuradón, hijo de Baalamas, hijo del hombre de la sal, interpretado en otras traducciones como hijo del hombre de la salina. Esta industria salinera sería la que abastecería a la conocida por todos industria de salazones de pescado. En la actualidad escuchamos salazón de pescado y directamente nos viene a la asociación a la cabeza de garum, fenicio, pero hay que decir que esto no ha sido siempre así. Hasta la década de los 80 no se tenía conocimiento de una industria de salazón de pescado anterior a la romana. Se había sospechado ya en los años 60, Ponsich y Tarradell sospechaban que las factorías de salazón romana estarían probablemente superpuestas a unas factorías a unas instalaciones en las que se salaría pescado anteriores a la romana, pero no existían testimonios arqueológicos. Fue a partir del año 84 cuando se produjo un hallazgo en la factoría de salazón del Majuelo, en Almuñécar, en la que bajo las instalaciones romanas del siglo I a.C. aparecerían dos piletas datadas entre el intervalo del siglo IV y II a.C., repletas de materiales fenicios. A partir de ahí se daría el pistoletazo de salida y empezarían a producirse sucesivos hallazgos. El siguiente sería en Cerro del Mar, en el año 85, en el que también se identificaron dos piletas repletas de ánforas fenicias, y ya en el año 88
tenemos aquí la planta a la izquierda, se hallaría la factoría de las redes en el puerto de Santa María y así la instalación completa, por decirlo de alguna manera. Un edificio con una planta cuadrangular de 11 metros por 11 metros, con una compartimentación en 5 estancias, con sus piletas de salazón. Va a ser en este contexto también de surgimiento, de ya un goteo de hallazgos, en el que tendría lugar la identificación del primer conjunto industrial de salazón de pescado en la provincia almeriense. Me refiero al conjunto que vemos en la parte inferior, un conjunto de 4 piletas, hallado en una excavación que tuvo lugar en Villaricos en el año 88-89, dirigida por Francisco Alcaraz. 2 de las piletas están completamente arrasadas, pero sí que conservamos esta pileta de tendencia cuadrangular con los bordes ovalados. No tiene exactamente la misma tendencia cuadrangular que las romanas, y en su fondo aparece una especie de cavidad de 40 centímetros de diámetro y 13 centímetros de profundidad, que se asocia principalmente a facilitar la limpieza de esta pileta tras el vaciado de la salazón, para recoger los líquidos residuales. Tras este hallazgo en el año 88-89, ya va a ser la bahía de Cádiz la más prolífica en este sentido, en donde más factorías se van a identificar. La siguiente sería la de Puerto 19, una instalación también completa, compartimentada. La de la calle Luis Milena, la ovalada de la calle San Bartolomé en Cádiz, las 4 piletas del conjunto de la plaza de Asdrúbal. Y bueno, ya tenemos una idea un poco de lo que sería una instalación de producción de salazón de pescado. Vemos que casi siempre sabemos que son edificios de planta cuadrangular, compartimentados en distintas estancias en las que tendría lugar las distintas etapas del proceso de la salazón de pescado, desde su limpieza, su troceado, su salado en las piletas y posteriormente su envasado y almacenaje para su comercialización. Vemos que la primera pileta salazonera fenicia de la que tenemos constancia es de finales del siglo VI, principios del V, la de Puerto 19 o la de la plaza de Asdrúbal, pero esto no quiere decir que no se consumiera salazón de pescado con anterioridad a esta fecha. De hecho, hay evidencia del consumo de salazón de pescado. La primera que tenemos en la península es la que aparece, una ánfora con restos de pescado salado en su interior, que apareció en el emporio de Huelva, datado del siglo IX a.C., y aún más interesante podría ser el ánfora documentada en Afinipo, en Ronda, con también restos de pescado salado en su interior, lo que ya estaría testimoniando de alguna manera el comercio de las salazones de pescado con las poblaciones autóctonas del interior en el siglo VII a.C., a pesar de que las primeras piletas de las que tenemos constancia sean a finales del VI, principios del V. Estamos viendo que en este sentido sí que Gadir es la responsable de ese salto a la producción industrial de salazón. Lo que antes seguramente el pescado salado se comía ya en Oriente, también los griegos harían salazón de pescado, pero sería otra escala, a menor escala, probablemente en grandes recipientes cerámicos, no necesitaban estas instalaciones de una envergadura tan grande, pero ya aprovechando este embudo que hemos dicho, este entorno estratégico para la captura del atún y para la extracción de la sal, sería en esta bahía en la que se produciría ese salto a la producción industrial. En cuanto a la organización de la producción, se ha debatido mucho, el gran debate, por llamarlo de alguna manera. Se ha hablado de una producción de tipo familiar o doméstico por el pequeño tamaño de las instalaciones. Se ha hablado de un régimen de producción artesanal, en el que los mismos artesanos pudieran ser o no los propietarios de los medios de producción. Y bueno, hay que ser muy cautos en este aspecto, pero sí que hay sobre todo algunas pistas, algunas evidencias arqueológicas que vamos a ir viendo, que nos van a sugerir de alguna manera un control por parte de instancias superiores.
Podemos hablar de una planificación espacial del territorio a la hora de disponer estas factorías de explotación, estas factorías de producción industrial salazonera. Tenemos aquí un mapa de la bahía de Cádiz, no se ve muy bien, pero bueno, aquí sí que están establecidos los iconos estos de los peces, que sería la distribución espacial de las distintas factorías de salazón que se han podido identificar o relacionar con la producción de salazón. Y bueno, ahí sí que estamos viendo ya esa planificación espacial del territorio y se puede ver una especie de patrón, un reparto del territorio, aprovechando toda esta línea de costa. Y otra pista, casi más importante que la anterior, es la coordinación, la integración de distintos sectores productivos implicados en estas factorías. No estamos hablando de que estas factorías vivían aisladas del mundo, estos artesanos, y salaban su pescado. No hay una integración entre sectores como las pesquerías, como la extracción salinera, la producción de envases para estas conservas, y también podemos ver en el mapa cómo existe una planificación espacial para la disposición en el territorio de estas distintas instalaciones. Por un lado tendríamos aquí los saladeros, en esta zona tendríamos dispuestos todos los alfares y en todas estas costas serían explotaciones salineras. Unido a esto tenemos también el fenómeno del comercio a larga distancia, esa comercialización que realizaron los fenicios por todo el Mediterráneo de estas afamadas conservas marinas. Si unimos estos distintos aspectos, sí que podríamos estar pensando en una organización, en un régimen de producción controlado por... Se habla de oligarquías ciudadanas, se habla de templos. Yo la verdad que sinceramente pienso que existe un control desde estas aristocracias locales. No voy a decir si templo o oligarquía ciudadana, puesto que las castas sacerdotales salían de esta oligarquía, o sea que para al fin y al cabo estábamos hablando de las mismas personas, pero sí que se atiende, sí que se intuye esa organización desde instancias superiores. En cuanto a la producción de ánforas salazoneras, es un fenómeno que nos aporta mucha información sobre la evolución también de estas salazones. Podemos ver que en un principio no existía, no se producía un tipo concreto de ánfora para estas conservas. Se utilizaba comúnmente el ánfora, bueno, he puesto una imagen, según la tipología de Ramón, las T10, se han encontrado en varias ocasiones con restos de salazón de pescado distribuidas por la costa de la península ibérica, y va a ser a partir de este boom, de este surgimiento de la industria salazonera a gran escala que se va a producir a finales del siglo VI, principios de V en la bahía de Cádiz, cuando se va a comenzar a elaborar un tipo de ánfora ya específico para estas conservas. Este tipo de ánfora va a empezar a realizarse en el alfar de Camposoto, son los primeros testimonios que tenemos, y sucesivamente se irán produciendo en el alfar de Torre Alta, también en San Fernando, en Cuas. Incluso tenemos constancia de que en Villaricos, a través del análisis de pasta, algunos ejemplares de este tipo de ánforas, sabemos que había una producción local de este tipo de ánforas. O sea, en Villaricos también se estarían elaborando ánforas contenedoras de salazón. Era una costumbre muy habitual en la antigüedad esta de asociar un continente con su contenido. Esto de alguna forma era una especie de publicidad. Cuando llegaban a puerto ánforas de este tipo, rápidamente los portuarios y los habitantes de esa ciudad sabían que se trataban de salazones de pescado occidentales. En cuanto a su comercialización, las ánforas también son el principal testimonio que tenemos de a qué puntos llegaron, y podemos ver, si seguimos los puntitos de los hallazgos de este tipo de ánfora salazonera, la que conocemos como Mañá Pascual A4, o según la tipología de Ramón, la T11-213, podemos distinguir distintas rutas. Por un lado veríamos una ruta principal que recorrería todo el sur de la península ibérica, pasaría por Baleares, por Sicilia, todo el sur de Sicilia, y llegaría incluso hasta Grecia. Tenemos distintas localizaciones en Grecia, tenemos entre las que destacan sobre todo el hallazgo en Corinto de un almacén de ánforas en el que se han hallado
sí, creo que son 100 ejemplares exactos de ánforas de este tipo que contenían salazones realizadas con pargo y con atún. Así que fijaos hasta dónde pudieron llegar estas conservas marinas. Tenemos otras rutas, como puede ser la que bordea todo el levante peninsular hasta llegar a Emporium y la que bordea toda la costa norteafricana hasta llegar a Cartago. Luego habría también, por supuesto, rutas secundarias, por ejemplo, las que podrían partir de Sicilia para llegar a Cerdeña o a las costas italianas. En todos estos fenómenos, tanto el de la planificación espacial del territorio, la coordinación de estas distintas industrias y este comercio a gran escala, es donde se puede llegar a visualizar esa organización de la producción controlada por instancias superiores, esa oligarquía ciudadana de las que hemos estado hablando. Ya hablando de... ¿Quieres agua? Hemos hablado un poco de la organización de la producción y vamos a centrarnos en las conservas marinas en sí, que es lo que a mucha gente le inspira más curiosidad. Y bueno, las fuentes literarias nos hablan de dos tipos de conservas marinas. Por un lado hablan del tárijos, en griego, salsamentum en romano, que sería el pescado salado en sí, los filetes o trozos de pescado salados en sí. Por otro lado estaría el garos para los griegos, o garum o liquamen, según el tipo de densidad, que serían las salsas saladas de pescado. Sobre el tárijos, la salazón de pescado en sí, la mejor fuente de la que disponemos es Columela, que hace una comparación entre la salazón de carne y la de pescado, y nos narra un poco, vemos en la imagen de abajo, el procedimiento que consistiría en disponer capas alternas del pescado con sal en estas piletas. Este pescado tendría que estar en dichas estructuras alrededor de 5 meses. Lo que sí advierten que cada mes hay que extraerlo de la pileta para retirar el líquido residual, esa salmuera, porque si no, con tanto jugo se pudriría el pescado. Es ahí donde entran en juego esas piletas, esas cavidades circulares que encontramos, por ejemplo, en la pileta hallada en Villaricos, que facilitaría la recogida de esos líquidos, de esos jugos, de esa salmuera resultante. Por otro lado, tendríamos las fuentes literarias que nos hablan de la elaboración del garum. Estas son más abundantes, aunque la más completa sería la Geopónica, un tratado de agricultura, que nos describe el proceso en el que se emplearían principalmente las partes blandas de los pescados, la sangre, las huevas, las vísceras. Se depositarían en un recipiente a la que se añadiría sal y hierbas aromáticas. Este sería requeriría un periodo menor de tiempo, unos 3 meses aproximadamente, lo que sí requeriría estar más pendiente, puesto que al día había que removerlo varias veces. Sobre las evidencias arqueológicas que tenemos de este tipo de conservas marinas, bueno, ya he hablado un poco de las ánforas de Corinto, en las que se encontraron repletas de pescado salado, de pargo y de atún, y las de Afinipo, en las que se encontraron restos de ánforas con atún en su interior. Y por otro lado, los vestigios que tenemos arqueológicos del empleo del garum, de la salsa de pescado, lo tenemos en el desarrollo morfológico de una forma cerámica, del que se ha denominado el plato de pescado. Podemos ver cómo desde el siglo V se produce un estrechamiento del diámetro de determinados platos, junto con el desarrollo el alargamiento del borde y el desarrollo de una pequeña cavidad en el centro del plato, una especie de pocillo central que se ha asociado con una cavidad útil para depositar el garum. De manera que en el plato tendríamos la carne o el pescado y podríamos condimentarlo con esa salsa depositada en este mismo plato. La asociación de este plato con el uso del pescado lo tenemos a partir del desarrollo de esta forma en el mundo griego, en el que siempre se representaban figuraciones de pescados o de determinados mariscos. Sí tenemos que tener claro que el garum no era una receta en sí, el garum no se comía, hoy como garum, no, el garum era una especie de condimento, tanto para carne como pescado,
Se utilizaba también para abrir el apetito mezclado con vino o con agua. Y bueno, era un ingrediente muy valorado por todos los cocineros de la antigüedad. Tenemos recetas, sobre todo me encantan las de Marco Apicio en su obra de Re Coquinaria del siglo I después de Cristo. Nos aporta un montón de recetas, pero esta del brócoli me llama muchísimo la atención. Podemos ver así que es un ingrediente más que aportaría un sabor bastante potente a mar. Sería una especie de ave creme, pero de una calidad impresionante. ¿Qué especies se emplearon para estas conservas marinas? Pues tenemos por un lado las fuentes literarias que nos hablan generalmente, casi siempre, los comediógrafos áticos y distintos autores griegos nos hablan casi siempre de atún y de esturión, sobre todo por lo apropiado de la carne de estos pescados, una carne más dura para este tipo de conserva. Pero por otro lado las fuentes arqueológicas no solamente hablan no nos hablan solo de estas especies, podemos ver. Se han documentado especies de todo, salazones de especies de todo tipo. Muy significativo el de la factoría de las redes en el puerto de Santa María, en el que solamente se han identificado restos de corvina. Solamente hacían salazón de corvina. Luego las ánforas salazoneras de Corinto, nuevamente, aparecían junto al atún pargos. Incluso se han documentado salsas mixtas que no solamente serían de pescado, llevarían también en algunos casos moluscos como vígaros, como mejillones. El caso que se ha documentado en la factoría de Puerto 19 y en Baelo Claudia. Esta variedad de especies plantea dos hipótesis, por otra parte. Por un lado, el hecho de que se emplearan distintas especies de pescado ha llevado a pensar que se podía realizar productos de diferentes calidades para distintos mercados. Y por otra parte, esta variedad de especies utilizadas también nos podría estar hablando del carácter permanente de estas instalaciones conserveras. Tenemos en cuenta que si nos limitamos al atún, la pesca del atún se concentra simplemente en los meses de primavera-verano, el resto del año no dispondríamos de atún. Así que bueno, esto abre esa posibilidad de estas instalaciones como instalaciones de carácter permanente y no estacional. Ya hemos visto un poco una de las industrias más afamadas de los fenicios, que es la de los salazones, y ahora vamos a ver la del tinte púrpura. A todos les suena un poco la producción del tinte púrpura por los fenicios. Sabemos que se elaboraba a partir de gasterópodos marinos de la familia de los murícidos, los murex, y eran concretamente a través de los concheros. Vemos que se utilizaban, eran tres especies fundamentales las empleadas. Por un lado estaría en la parte central vemos el Murex trunculus, que sería la especie principal, la que presenta mayores cualidades tintóreas y que tendría una tonalidad más azul, y es la que aparece de forma más predominante en todos los concheros derivados de esta industria. Y luego aparecen también Murex brandaris y Stramonites hemastoma, que tendrían una tonalidad más rojiza y que se utilizarían sobre todo para variar las tonalidades para jugar con las tonalidades de este tinte. Sabemos por el largo proceso de elaboración y por la cantidad de ejemplares que hacían falta para la elaboración de este tinte, que este color, el color púrpura, estaría asociado a altas clases sociales. Se utilizaría como un símbolo de poder, puesto que el poder adquisitivo que habría que tener para comprarlo no sería sería solo el de unos pocos. Uno se plantea, ¿y cómo llegan a descubrir que a través de esta concha sale un tinte tan maravilloso y tan precioso? Pues bueno, la tradición historiográfica ha atribuido siempre a los fenicios su descubrimiento. Esto se debe principalmente a que las fuentes clásicas, por un lado, son las propias fuentes clásicas, entre ellos los primeros Polus y Filón de Biblos, atribuyen su descubrimiento al mismísimo dios fenicio Melcar. Narran que un día iba por la playa con su perro, supongo la monedita de Biblos, iba con su perro, y que fue este el que descubrió un ejemplar de Murex en una roca, y que al morderlo vio cómo se le tiñó el hocico de color púrpura, y así narran su descubrimiento. No solamente no solamente tenemos esta pista a la que ha llevado a pensar que fueron los fenicios los que descubrieron este tinte, sino también una y otra vez la referencia a esa afamada industria, a esa belleza del tinte púrpura fenicio, la púrpura tiria,
Eso es lo que siempre ha llevado a identificar a los fenicios como sus descubridores. Pero por otro lado, en los últimos años se está viendo que existen evidencias arqueológicas más antiguas a las de la costa sirio-palestina, más antiguas que las cananeas, que atribuyen su descubrimiento a la zona del Egeo. De esta manera tendríamos un panorama mediterráneo en el que en distintas áreas, en el Bronce Medio y el Bronce Tardío, se estaría elaborando tinte púrpura. Por un lado, en la costa sirio-palestina, vemos todos los asentamientos en los que aparecen. Bueno, la primera referencia sería en las tablillas ugaríticas, ya en el siglo XV, que menciona el comercio de fardos de lana púrpura, junto con un montón de asentamientos en los que se han hallado concheros, se han hallado fragmentos de recipientes cerámicos con púrpura en su interior. Ha sido relativamente hace poco tiempo cuando empezaron a hallarse testimonios de esta industria también en la isla de Creta, por ejemplo. Ya las tablillas de Nosos también hablan de púrpura real ya en el siglo XV, pero existen concheros y instalaciones en patios con canalizaciones asociadas a esta industria desde el siglo XIX a.C. Y por otra parte, ya en Grecia, al norte de Grecia, en Grecia continental, en Grecia en concreto son los yacimientos que llevan una cronología más antigua de Aios Mamas o Tesalónica Umba, que la retrotraen al año 2000-1700 a.C. Con lo cual existe ese debate de quién fue el descubridor. Por mi parte, pienso que tampoco tiene por qué ser, no seamos difusionistas tampoco en este aspecto. Puede haberse producido este tinte de forma independiente en distintos círculos. Es muy probable que en las rutas comerciales en el Egeo los fenicios adquirieran su conocimiento y lo desarrollaran en las costas sirio-palestinas, pero es muy emblemático el caso de que en Sudamérica se ha documentado también la elaboración de este tinte en momentos antes de la llegada europea al continente americano, con lo cual es posible que se haya desarrollado de forma independiente en estas distintas áreas. De todos modos, no hay que quedarse siempre con quién lo descubrió, sino que hay que reconocer el mérito fenicio. El mérito fenicio si no consistió en su descubrimiento, sí que consistió en llevar esta industria a su máximo desarrollo. La púrpura tiria era famosa por su belleza y calidad, y sobre todo en su difusión de Oriente a Occidente. En cuanto al proceso de elaboración del tinte púrpura, a través de distintas fuentes, de las fuentes literarias, los restos arqueológicos y sobre todo la arqueología experimental, hemos podido un poco reconstruir el proceso que vamos a ir viendo. La arqueología experimental nos ha ayudado a comprender que la pesca de estas especies con nasa, con esas cestas, esos canastos cebados, podría ser un arte muy productivo para la captura de estos moluscos. Esas nasas cebadas, bueno, he puesto una imagen de ese experimento que se ha realizado, ha demostrado que en pocas horas se podrían recoger cientos de ejemplares. Si hay que tener en cuenta la fuente de Aristóteles, por ejemplo, en su Historia Animalium, nos dice que la pesca de estos gasterópodos nunca podría ser en los meses de primavera y verano. Siempre tendría que ser anterior a la primavera o después del verano, puesto que en esa época, en esos periodos, estas especies se encuentran en su periodo reproductivo y pierden las cualidades tintorias. Es más difícil todavía, siempre. Después de la pesca, en cuanto vendría la apertura de la concha para la extracción de la glándula hipobranquial, que es la que tiene esa cualidad tintoria. Esta extracción ha quedado constatado que se realizaría con machacadores o con algún tipo de punzones, pero siempre con sumo cuidado, pues había que extraer la glándula de forma íntegra, sin romper. Y bueno, te he puesto la imagen de esa especie de morteros, esos machacadores que se han encontrado en Motia, asociados a esos concheros de Murex. Sobre la cantidad de ejemplares necesarios para la elaboración del tinte se ha hablado mucho también, se ha exagerado muchísimo. Desde principios del siglo XX se hablaba de que hacían falta 12.000 ejemplares para llegar a conseguir 1,5 gramos de tinte púrpura, lo cual es una exageración. La arqueología experimental ha demostrado que con 150 ejemplares se puede llegar a conseguir medio litro de tinte, que daría como para teñir
3 paños de 15 por 20 centímetros. O sea que fijaros, sí que tenemos referencia de Ateneo de Naucratis, que establece la equivalencia, para que veáis un poco el precio de la púrpura, la equivalencia del peso de la púrpura con el peso de la plata en el siglo VI a.C., ¿vale? Que sí que sirva un poco de referencia. La descripción más completa del procedimiento en sí, aunque tiene muchas lagunas, nos la ofrece Plinio, en el que habla de un primer paso que consistiría en macerar las glándulas de estos moluscos en sal o en agua salada durante 3 días para evitar la descomposición, y tras estos 3 días se colocarían en recipientes con 5 o 6 partes de agua dulce. Este recipiente tendría que estar expuesto a un fuego muy lento durante 10 días para su reducción. Es ahí donde entra en juego el recipiente de este tipo que he puesto en la parte inferior de la diapositiva. Este recipiente se halló en el yacimiento fenicio de Sarepta, con restos de pigmento púrpura en el interior, en el que vemos como el siguiente paso, que sería el filtrado, después de estos 10 días de reducción, el filtrado de este producto resultante. Así, esta especie de apéndice que tiene en la parte inferior estaría taponado hasta llegado ese momento en el que se abriría y se extraería el líquido, quedando todas las impurezas en el interior del recipiente. Aunque ahí parezca pequeño, son recipientes bastante grandes, de unos 25-30 centímetros de diámetro. Ya después de este filtrado, el tinte se calentaría y es donde se sumergerían las fibras a teñir. Sabemos que se tintarían, sería más fácil el tintado de fibras, no de las prendas ya realizadas. Podemos ver en la imagen algunos experimentos de Daumet en concreto, en el que vemos la reacción fotoquímica del tinte púrpura. Primero adquiere tonalidades amarillentas, verdosas, pasa por azul, hasta llegar al violáceo, al púrpura. En cuanto a los talleres de producción de tinte púrpura, no podemos empeñarnos en buscar instalaciones, igual que para el salazón. Se ha llegado hasta decir que las factorías del salazón es donde se realizaba el tinte púrpura, pero no hay que obcecarse en este sentido, puesto que no eran necesarias estas instalaciones. Por lo que sabemos, hasta el momento las evidencias que tenemos de esta industria se basan en los concheros, en las acumulaciones de mures, siempre que aparezcan fracturados intencionadamente. Aparece un conchero de concha con estos orificios para extraer la glándula branquial y es más que evidente. A estos concheros también suelen aparecer estratos cenicientos asociados y rastros de estos hornos para la reducción del líquido, así como estos fragmentos cerámicos de los recipientes en los que se realizaba la maceración y la reducción. Sí que tenemos algunos casos de instalaciones estables en las que aparecen pozos y canalizaciones, piletas revestidas con arcilla, pero van a ser sobre todo en la parte oriental, en esa costa sirio-palestina, como las instalaciones de Tel Dor. Ahora después voy a mostrar una imagen. En Occidente no aparecen este tipo de instalaciones. No sabemos si habrá una diferenciación en la escala de la industria en Oriente o en Occidente, o que simplemente hasta el momento no tenemos evidencia. No se han conservado estas instalaciones. Sí que podemos saber también, a partir de estas fuentes, que se trataría de un trabajo estacional, como ha dicho Aristóteles, teniendo en cuenta que solamente podían ser pescados antes o después de la época de primavera y verano, con lo cual sería un trabajo estacional y que seguramente sería una actividad complementada con otras, como podría ser la elaboración de otros tintes, como tintes vegetales. Ahí entra el debate de si este tinte lo elaboraban los mismos salazoneros de las factorías de salazones, o si entrarían en juego otros gremios. Me posiciono más ante el gremio de los tintoreros, sobre todo si tenemos en cuenta el hallazgo de la industria. Bueno, es un área industrial hallada en Motia, en la isla de Sicilia. Es la imagen que tenemos arriba a la derecha, en la que aparecieron esta especie de fosas excavadas en la roca y recubiertas de arcilla en su interior, que siempre se han interpretado como un lugar en el que se
trabajaban las pieles, el curtido y el teñido de las pieles. Aparecen numerosas piezas de telar también, y a estos restos se le suman también concheros de mure fraccionados intencionalmente y restos a través de análisis químicos de tinte púrpura, con lo cual es más que evidente. Demuestra un poco que en el lugar en el que se estaba tintando y curtiendo pieles, a la vez se estaba elaborando esta púrpura. He puesto aquí algunos de los restos que evidencian la elaboración de este tinte en el Mediterráneo occidental. Destaca, como he dicho, este hallazgo de Motia, y luego, sobre todo, lo que tenemos en el sur peninsular es una sucesión de restos de concheros en los distintos asentamientos fenicios. Se ve como una producción a pequeña escala. Vemos ahí los asentamientos de Huelva, en este conjunto de mures, en este caso Mures Brandari, y los distintos concheros que se repiten en el Cerro del Villar, en Toscano, en Morro de Mezquitilla, en Almuñécar, en Adra. En Villaricos también tenemos multitud de Mures Brandari, aunque da más aspecto de que se tratara de un uso alimenticio, puesto que no aparecen fracturados intencionalmente, como es el caso de los otros yacimientos. También tenemos esta estructura elíptica en la parte superior, hallada en Cádiz, en el Teatro Cómico, en el que aparece asociada a un conchero de Mures trunculus, esta lenteja de arcilla termoalterada, en el que aparecen restos también de este tinte. Además de estas afamadas industrias que ya hemos podido ver, asociadas a la explotación de recursos por los fenicios occidentales, tenemos que ver que los recursos marinos tuvieron también presencia en su imaginario, en su mundo, en sus creencias mágico-religiosas, y de hecho aparecen en múltiples ocasiones asociadas a contextos funerarios. Podemos hablar tanto de ofrendas alimenticias a los difuntos como de banquetes funerarios colectivos. Aparecen en contextos de necrópolis, como ya he dicho, son muy habituales. En la necrópolis de Villaricos, por ejemplo, en los hipogeos aparecen múltiples vértebras de pescado, en la necrópolis de Cádiz también, pero he traído aquí para que veáis, me parecen bastante significativos estas ofrendas, la de Besugo, hallada en una tumba de la necrópolis de Quercuán, y la necrópolis de Palermo. En cuanto a los banquetes funerarios, esta práctica realizada por las personas cercanas al difunto, y se realizaba en las proximidades de la tumba cuando se sellaba, también hay una alta presencia, sobre todo fijaos en esta imagen de Pozo Ritual de la necrópolis de Cádiz, de moluscos como las navajas. Aparecían también vígaros y otro tipo de coquinas y almejas, pero sobre todo hay una abundancia de este bivalvo. Además de estas ofrendas y estos banquetes funerarios, en contextos de necrópolis podemos ver la aparición de amuletos de origen marino también. Todos sabemos que la concha desde la prehistoria ha tenido una carga simbólica relacionada con la vida, con el segundo nacimiento. Es muy significativo el hallazgo en los tofes de Tarros y de Motia, como cada urna cineraria se encontraba sellada, la ceniza se encontraba sellada con una valva superpuesta. Habla por sí solo. Las conchas que más predominan en tumbas fenicias, sobre todo en el área occidental, son las cipraeas, son estas que tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, con la característica hendidura. Aparecen prácticamente en todas las necrópolis, pero llaman poderosamente la atención, por un lado, este conjunto hallado en la necrópolis en este caso de Chipre, de Salami, este conjunto de un colgante con los pendientes. Los pendientes, si los veis, aparecen, es que no se ve nada bien la foto, pero aparecen perforados y con una especie de aretes de bronce. Por otro, también en una tumba de la necrópolis de Cartago aparece un conjunto de 85 ejemplares de cipraeas, seguramente también engarzadas a modo de collar, que nos están informando sobre el uso de esta concha
por su función quizá apotropaica, protectora ante esta nueva vida, quizás directamente eran amuletos que también de uso, de adorno personal, que también llevaban en vida. Realmente no lo sabemos. Sí que, por ejemplo, en un contexto de hábitat, hallamos, en concreto en Villaricos, en la excavación del 97, hallamos este valva con el humbo perforado, mecánicamente, vamos, que no es de erosión natural, que nos informa sobre el uso de este elemento, de este recurso marino, como adorno personal también, no solamente en las tumbas, sino en su vida diaria. Más bivalvos que se aparecen en contextos de ajuares funerarios son los Pecten maximus, lo que nosotros conocemos como vieiras, que en multitud de ocasiones aparecen portando pigmentos de color púrpura. El hallazgo en la necrópolis de Lilibeo de las dos valvas de un Pecten unidas mediante una perforación y también un pequeño arete de bronce y con pigmento púrpura en su interior ha generado la hipótesis de que se pudiera tratar de una especie de portamaquillaje. Para que veáis un dato curioso, en múltiples enterramientos aparecen restos de coral. Se asocia con su carácter protector contra el mal. Tenemos las cuentas de collar halladas en los hipogeos de Villaricos, que están expuestas ahora mismo, y como un elemento muy curioso que a mí me llama mucho la atención es la presencia de otolitos. No sé si lo veis bien, es una especie de hueso que aparece en el cráneo de las corvinas, es un hueso muy pequeñito, no sé si veis la escala, aparece la cabeza de la corvina y aquí los dos, cada cabeza le corresponden dos otolitos, y veis el tamaño diminuto. Pues estos otolitos han aparecido en varias ocasiones también en contextos de ajuar funerario y en contextos de ofrenda en santuarios. Es un objeto que está bastante relacionado con el mundo de los pescadores. De hecho, en la actualidad, en la zona de la bahía de Cádiz y en la zona de Huelva, muchos pescadores lo llevan en los bolsillos porque dicen que es de manera supersticiosa, que evita el mareo en la mar y las cefaleas. Pero es curioso cómo ya en el mundo fenicio aparecen en contextos de ofrendas a santuarios, como por ejemplo en la cueva de Orján en Gibraltar, o en el santuario de la Algaida. Aparece un conjunto de 49 otolitos. No aparecen engarzados, así que seguramente no se trataría de un elemento para hacer collares, sino que posiblemente irían en un saquito, en una bolsita de tela, y por eso aparece el conjunto agrupado. Y ya vamos a ir finalizando, dos cansos más. También, aparte de ese uso alimenticio y ese uso mágico-religioso, podemos hablar del uso de las conchas como material de construcción. Sabemos que se extraía la cal de las conchas mediante la calcinación, tanto para el revestimiento de piletas, la realización de estucos. Hay constancia en Quercuán de hornos con estratos enteros de conchas calcinadas, así como el uso de conchas fracturadas como consolidante para argamasas, que endurecerían como aglutinantes, endurecerían esta mezcla, y para la preparación de pavimentos. Más llamativo es el empleo de las valvas de Glicimeri a la hora de elaborar pavimentos a modo de tesela. He puesto una imagen del caso del hallado del siglo VIII en el Carambolo. Sí que hay que remarcar que una vez más tendría un carácter protector, apotropaico, puesto que siempre estos pavimentos aparecen en vanos, en los umbrales y en los vanos de las entradas a los edificios. Ya para finalizar y como a modo de recapitulación, pues hemos podido ver que los fenicios eran plenamente conscientes de la riqueza. Uy, justo para acabar se va. Eran plenamente conscientes de la riqueza de los recursos marinos, llegando a desarrollar una planificación de su explotación, llegando a suponer algunos de los pilares fundamentales de su desarrollo económico y cultural. Y nosotros, como habitantes del sur peninsular, debemos ser conscientes de que la riqueza, de que vivimos en una región, una zona que es de las que más tradición pesquera tienen en el mundo,
Y esto no solo se lo debemos a la riqueza de nuestra agua, sino también a todos los habitantes que han pasado por nuestras tierras y que han desarrollado estas técnicas. Siempre se suele hablar, me despido con este mapa, de las causas, qué causas llevarían a los fenicios a expandirse a su aventura colonial, ¿no?, por Occidente. Vemos un poco aquí sombreado la esfera de la colonización fenicia. Se habla de las causas planteándose como causa principal la búsqueda de materias primas, pero siempre el foco de atención se dirige hacia los recursos metalíferos, casi siempre. No debemos olvidar recursos tan importantes como fueron los recursos pesqueros y que supieron aprovechar también, convirtiéndose, como ya he dicho, en esos pilares de su economía. Y bueno, tampoco creo que podemos ver en el mapa, que no es casualidad, cómo sus colonias se ubicaban en las zonas de paso de los atunes, en las rutas de migración, sobre todo en las zonas en las que los atunes se desplazaban más próximos a la costa. Es casualidad que esas colonias se sitúen justamente en esas zonas, y que esas zonas hayan sido también a lo largo de los siglos el lugar de la instalación de la almadraba hasta hoy día, siendo los fenicios los pioneros de la explotación de este recurso. Así como digo, debemos ser conscientes de que estamos en deuda de alguna forma con esta explotación que llevaron a cabo, y eso es la riqueza pesquera que tenemos en nuestra región. Se la debemos, por tanto, a la riqueza de las aguas, a los conocimientos y las técnicas que trajeron los fenicios en su día, y por ello me gustaría dedicar como homenaje esta conferencia a esos primeros colonos que nos trajeron todas estas técnicas y todos estos procedimientos que aquí he mostrado. Muchas gracias por vuestra atención. Sin dudas, el extracto de la púrpura he visto que se hace a través de la cocción de la concha, entonces sería... La concha no. No, la concha. La glándula. Es que una confusión muy habitual. Sí, no, la concha no, la criatura en general. Entonces podría ser culinario, el origen. Que se dieran cuenta en el momento. Claro, más que lo que se ha contado siempre del perro y tal, que lo muerde. Si hay que cocerlo, es evidente que sería más bien culinario. Es posible que pudiera ser. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de una cantidad muy grande de esas glándulas, que es la que tiene la propiedad tintoria. El animal en sí no la tiene, solamente esta glándula. Entonces, si estamos hablando de cocinar una docena, apenas sería perceptible. Quizá puede ser una explicación de por qué después de una y otra vez varios focos a la vez. Y otra cosa, ha hablado de las malas condiciones laborales, el ambiente nocivo. Sí. El ambiente nocivo. Hay varias citas en las fuentes literarias, sobre todo Estrabón, que habla del mal olor que generaría y lo difícil que sería convivir, y por eso se supone que se instalarían en las afueras de las ciudades, porque sería difícil la convivencia en una ciudad con una instalación productora de púrpura. Según lo que he visto yo en algunas ciudades que se dedican a los tintes, sería quizás por el mordiente, por el uso del amoníaco como mordiente, para que se fijara... Plinio es que he visto habla... perdóname, sí. He visto que ha puesto un experimento de un señor que estaba reproduciendo el tinte. Entonces se usaría algún tipo de mordiente, ¿no? Como he dicho, la receta más completa que tenemos es la de Plinio, y he dicho que hay bastantes lagunas, y una de ellas, tampoco quiero ser muy detallista, una de ellas es que no se conoce qué mordiente utilizarían. Seguramente lo utilizarían. No se sabe si ceniza de determinadas maderas o qué, pero sí que hablan del olor de muy intenso a ajo podrido. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos ha encantado. Gracias, Laura.